¿Cómo andan? Bienvenidos, buena jornada. Abrimos nuestra agenda de este día. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se preparan para Qatar? Segundo tema de agenda hoy, Qatar. Lo que se viene, la emoción, la expectativa y una decisión que salió hace menos de una hora, que no se va a expender cerveza en los estadios, algo que pedía a la FIFA el gobierno qatarí. Entre tantos temas para mencionar, arrancamos con el primero, un encuentro gubernamental al que hay que echarle un ojito. La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico arrancó este viernes en Tailandia, centrada en la promoción del desarrollo sostenible, el comercio y la inversión. La cumbre de la APEC cuenta con la presencia del presidente chino Xi Jinping y sus homólogos de Francia, Chile, así como los primeros ministros de Japón, Canadá y Australia, entre otros. Al inicio del encuentro, el primer ministro de Tailandia llamó a los mandatarios y líderes presentes a hacer frente a los efectos económicos de la pandemia y a otros asuntos globales como la crisis climática que afecta los medios de vida en todo el mundo. La APEC es un foro económico establecido en 1989. Sus 21 economías miembros de la Cuenca del Pacífico representan aproximadamente la mitad del comercio mundial y más del 60% del Producto Interno Bruto total del mundo. Esta mañana en Agenda Abierta informaremos sobre este encuentro y analizaremos sus implicaciones políticas y económicas para el alivio de la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y energética global. ¿Qué dice Telesur? Arranca cumbre presidencial de APEC en Tailandia. Esta cumbre encontrará a distintos líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC por su sigla en inglés. Arrancaba en esta jornada y está centrándose o está enfocando su agenda en el desarrollo sostenible. El primer ministro tailandés en la inauguración reclamó a sus homólogos mayor cooperación para prevenir la crisis climática o los efectos negativos de la crisis climática y pidió también una transición hacia una nueva forma de vida. Y lo dice el país que tiene como gran recurso natural el crudo, el petróleo, imagínense. La cumbre APEC en la capital tailandesa es la primera que se hace de manera presencial luego de la etapa COVID que hemos pasado. En el 2019 se suspendió por las protestas en Chile, los 2 últimos años por la pandemia, así que llegó el momento ahora de ir a la presencialidad. Prensa Latina dice China llama a mantener paz y estabilidad en Asia-Pacífico. Al intervenir en esta cumbre, el mandatario que está allí en imagen, Xi Jinping, es la máxima autoridad china, consideró que ya es tiempo, o subimos o bajamos la imagen, no dejemos a Xi Jinping así. Consideró que ya es tiempo, que el rol de la zona es más importante que nunca, pues en los últimos años fue el principal motor de crecimiento global. Denunció también el mandatario el apego de muchas naciones al unilateralismo, al proteccionismo y a la interrupción de los suministros industriales en tiempo de alta inflación, crisis de energía y alimentación. Habló también de la persistencia de la pandemia. Recuerden que China suele recibir señalamientos porque usa todavía el confinamiento cada vez que detecta algún caso para prevenir males mayores, pero resulta que ya ese mecanismo en otros países no se usa y ahí viene la controversia o el señalamiento. Vámonos a Beijing. Nuestra corresponsal, Iramsi Peraza, suma información. Bienvenida. Saludos colegas, gracias por el contacto. Pues la 29ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, el APEC, abrió hoy de forma oficial en Bangkok, capital de Tailandia, con el objetivo de consolidar e impulsar la apertura económica y también equilibrar el crecimiento económico. Se trata de la primera reunión presencial de este tipo de la APEC desde el año 2018 y a ella asisten importantes líderes mundiales como el presidente de China, Xi Jinping, el primer ministro de Japón, la vicepresidenta de los Estados Unidos, entre otros altos mandatarios. En la apertura de esta cumbre, que se extiende hasta la jornada de mañana sábado, Tailandia, en condición de país anfitrión, instó a los líderes del grupo a superar las diferencias y centrarse en resolver de manera conjunta los problemas y desafíos que enfrenta actualmente la humanidad, sobre todo en áreas del comercio
comercio y también la inflación. También, según un comunicado oficial, los líderes de la cuenca del Pacífico se esforzaron en tratar de encontrar puntos en común sobre diferentes situaciones y desafíos de la actualidad. También dialogaron sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Queda por ver si las notables diferencias en cuanto a esta situación permitirán a Tailandia como país anfitrión emitir un comunicado conjunto entre todos los miembros del APEC, sobre todo teniendo en cuenta que reuniones anteriores, sobre todo reuniones preparatorias de esta cumbre, en ellas no se logró un consenso al respecto de este tema, ni en otros temas no se logró un comunicado conjunto, sobre todo teniendo en cuenta el constante rechazo de naciones como la propia Rusia o también de China a los intentos de Estados Unidos y sus aliados de impulsar declaraciones y acusaciones unilaterales contra Moscú. Uno de los líderes más seguidos en esta cumbre está siendo el presidente de China, Xi Jinping, quien en diversas intervenciones llamó a hacer de la zona de Asia-Pacífico una de las más vibrantes, al asegurar que es una de las zonas más importantes para el futuro de la humanidad. Rechazó el unilateralismo, el proteccionismo y los intentos de convertir a Asia-Pacífico en un campo de batalla establecido, recordemos, para promover la cooperación económica. El foro APEC engloba al 38% de la población mundial, al 62% del Producto Interno Bruto global y también representa el 48% del comercio internacional. Pues hasta aquí toda la información, ahora devuelvo la señal. Muchas gracias. ¿Cuánta razón tiene cuando habla de que en todos estos eventos el que ha acaparado la atención con sus declaraciones, inclusive hasta con una previa o con un video que se ha viralizado, es Xi Jinping? ¿Se acuerdan cuando le reclamó a Justin Trudeau que para que pudieran dialogar tenía que haber confianza mutua, y que en la anterior reunión que tuvieron se viralizó la información y era una información que conocían ellos dos? Entonces le reprochó esto a Trudeau, primer ministro canadiense, y allí las imágenes por estos días donde Xi Jinping, en una actitud que es inusual para su alta investidura, hace un comentario de este tipo. Manuel Salvador Espinosa es el director de un organismo muy reputado, y ahora vamos a ir a sumarlo al análisis. Bienvenido, Manuel. Muy buenos días, Marcela. Un honor estar en tu programa. Ya extrañaba esa voz grave. Hacía días que no hablábamos, Manuel. Esa voz que es todo un privilegio. Hablemos del rol de China. Yo decía cómo ha ganado pantalla y también cómo se va metiendo en lo mediático con un discurso que puede parecer que es el mismo y es el discurso marxista de siempre, pero resulta que no, que China está trabajando ya cómo darle sostenibilidad a su poder industrializador, cómo se va metiendo también en una disputa donde el multilateralismo es la escena o el espacio para trabajar todos juntos. Creo que hay claves ahí interesantes para analizar, Manuel. Claro, mira, el marxismo en esencia es una disciplina, una ciencia de carácter económico y político, ¿verdad? También ideológico. Si nosotros vemos como una lectura geopolítica el mapa, vamos a ver que en este periodo, sobre todo, y la presencia del presidente chino lo está demostrando, se está rompiendo la famosa doctrina de contención del comunismo. Tú ves que por la parte europea, los países europeos más, la organización de la OTAN tenía una misión de cercar tanto a la Unión Soviética en el plano europeo como todo este tipo de organizaciones que nosotros vemos ahora en el plano asiático, como la APEC, está en función de cercar a China y tanto a Rusia en esta zona geográfica. Sin Europa y OTAN, aquí han querido instalar el AUKUS, ¿verdad? Pero como toda dinámica geopolítica, estamos viendo que esta zona asiática, que es un gran motor económico, prácticamente la capacidad de producción global o de comercio global está a favor de ello, está generando una serie de inquietud en lo que los norteamericanos, europeos, desde la Guerra Fría venían planteándose para que esta región tuviera un fin específico. Entonces, ahora nosotros vemos cómo China está prácticamente centrando la atención
de esa zona, ¿verdad? Y de todo el planeta en realidad, pero sobre todo de esta zona, y está en cierto momento liderando las opiniones sobre la situación internacional que debe darse, y sobre todo en la diplomacia asiática está liderando los mecanismos y la visión que tiene que entrar desde Asia hacia el resto de zonas geopolíticas como es la misma Europa, América Latina, América del Norte, en función de crear una ventaja completamente absoluta sobre el resto de zonas tan debilitadas como la Europa misma ahora. Ahí hay algo para comentar. Cuando hablabas de zonas, es que en verdad se busca una única zona con esa postura, y APEC también está revisando esta forma o esta nueva forma de convivir. Lo que pasa es que las zonas geopolíticas son diversas, ¿verdad? Hay una zona de poder euroasiático y esta tiene su componente asiático insular, ¿verdad? O todas aquellas zonas que en este caso fue planteada por la visión norteamericana, de estados que tienen costas ribereñas en el Océano Pacífico. Y entonces esta zona geopolítica, vista así, es vista por China como una zona integral dentro de su visión geopolítica global, que tiene que avanzar hacia Asia Central, ¿verdad? Integrar hacia el sur, como inclusive países como la India, y además de eso al Medio Oriente, y llegar hasta África, porque el motor de la economía de esta zona Asia Pacífico está en función de alcanzar una proyección mayor global comercial, global económica, porque si vos puedes ver, en América Latina son pocos los países que pertenecen a la PEC, México, Chile, ¿verdad? Y su presencia en el comercio mundial pues no es tan relativa, más bien ellos son beneficiosos del alcance que pueda tener esta región, y eso es lo que está haciendo China, utilizarla para una proyección de avance geopolítico, comercial, geoeconómico hacia otra zona, y así lograr conquistar lo que también se llama como la isla mundial en geopolítica, que quien la domine, ¿verdad? Es la que va a dominar el mundo, y eso se está perfilando la estrategia China, rompimiento de la contención, ¿verdad? De ese cerco geográfico asiático y su expansión a otras zonas de mayor influencia. Desde los países emergentes, ¿cómo asumimos esta postura y cómo asumimos este plan de trabajo? Porque allí también viene la pregunta, bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Manuel. Esa es la pregunta más importante que se está definiendo para el plano, venimos nosotros latinoamericanos. La verdad es que sí se necesita un comercio diferente. El multipolarismo está demandando actitudes diferentes de los actores mayores en el sistema internacional, y esa dinámica de cooperación entre los países, entre los estados, esa dinámica de desarrollo sostenible que se tiene que discutir ahí, el tema del cambio climático, la crisis energética, alimenticia, el tema de la recuperación económica tras la pandemia, y ahora en una situación bastante compleja en Europa, está demandándonos a situar una visión, demandar una política de simetría, ¿verdad? De simetría, de igual a igual. Inclusive el primer ministro surcoreano está demandando crear una organización de comercio dentro o solo con los países de la PEC, porque no están de acuerdo con el sistema que ha construido la OMS, no les está facilitando a todos alcanzar esa visión de preponderancia, de supremacía comercial y también de supremacía de producción global, porque ellos tienen una capacidad de producción de casi el 60% de la producción mundial. 60% dijiste. Sí. Imagínense con ese porcentaje los que nos queda entonces y del volumen de comercio que estamos hablando. En esta PEC, temas en agenda, ¿cuál resaltarías, Manuel?
Me parece que los norteamericanos van a tratar siempre de impulsar la agenda contra Rusia, ¿verdad? Tratar de lograr un consenso, un comunicado contra Rusia. Pero la realidad es que el rompimiento del cerco político ideológico que existió alguna vez a favor de los norteamericanos está siendo quebrantado porque la presencia de China, la relación de China con la misma Rusia, está llevando como vagón de tren al resto de países que están interesados en tener las mejores relaciones con China, ¿verdad? Ya que China no está respaldando ningún tipo de declaraciones contra Rusia. Y la misma diplomacia rusa ha tejido todo un sistema de relaciones favorables, donde ha venido explicando hasta la saciedad las causas reales del conflicto ahí, que realmente Rusia no tiene ningún conflicto con ningún estado postsoviético, sino que el conflicto es contra la OTAN, contra los norteamericanos que por doquier han tejido ese odio, esa diferencia, ese enfrentamiento entre los pueblos, y esa es la razón de realmente comenzar de una vez por todas a darle un stop, ponerle un stop y inclusive destruir todo un montón de intenciones históricas que tienen los anglosajones en función de no solo Rusia, sino todos los pueblos, pues de saqueo, sobre todo de sus recursos estratégicos y de destrucción de ese tipo de capacidades económicas que a razón pues también la PEC anda entre el 46 y un 48% del comercio global. Y eso es lo que a ellos les interesa ahora, crecer y dominar, superar a otras zonas, inclusive zonas geográficas como América del Norte y Europa misma. Cuando nos situamos de nuevo en Latinoamérica y resaltamos la información de APEC, nos damos con que o hay muy escasa información, el tratamiento mediático es solamente un titular y un poquito de información de esas con las cuales las palabras se desvanecen, y no se llega a la información de fondo, de la importancia del evento, de la agenda que tratan, de cómo nos influye, de en qué parte nos debe interesar o no estar al tanto del manejo geopolítico que mueve APEC en este día. En el documento final, ¿qué te parece que va a aparecer? ¿Pueden darse rispideces también o posturas encontradas de algunos de sus integrantes? Sí, van a haber posturas integradas, sí, van a haber, decía, las posturas encontradas. Sin embargo, no creo que se logre un consenso de acusación contra Rusia. Otra cosa es que nosotros aquí en Latinoamérica, desde luego que no todos pueden entrar ni dentro de esta organización por las características geográficas de pertenencia a ella. Sin embargo, el motor comercial que representa la zona y sobre todo la gran movilidad económica que tiene China, pues permite de alguna u otra manera tener cierto grado de integración vamos a decir, con esta organización multilateral de carácter económico y comercial. La agenda les conviene a ellos superarla porque además de eso tienen muchos retos planteados desde hace por lo menos una década atrás, y que es la misma superación de las capacidades económicas a lo interno de toda la sociedad, porque hay una parte de la agenda que se llama el apoyo empresarial, y ahí es donde los norteamericanos quieren aprovechar como te dijera, como cascada, derramar un sinnúmero de préstamos en dólares que los mantenga siempre sujeto en determinado grado a la opinión o al vaivén de la política exterior norteamericana en función de uno u otro adversario. Y sobre todo ahora de que como región, como una zona geográfica altamente productiva, altamente hábil comercialmente, tiende a chocar los niveles de movilidad del dólar y favorecer a una moneda, ya sea local, regional, asiática o la misma moneda de China. Entonces los norteamericanos están en función ahí de tener una mayor, ahora están urgidos más que nunca
de tener una presencia mayor, sobre todo financiera. Muchas gracias por este tiempo. Un placer, Marcelo, un honor siempre. Hasta la próxima. Fíjense, tenemos también, antes de ir a la pausa, otra información que tiene que ver con Reino Unido. Hay fuentes oficiales de ese país ya indicando que en el transcurso de este año se han reportado alrededor de 40.000 personas que cruzaron de manera irregular el canal. Y esto significa que aumentó en 10.000 en comparación con el 2021. Como terminando el año, el tema migración sigue siendo aquí clave en suelo europeo. A pedido de nuestro director, a ver, ¿qué es esto? Las noticias económicas, decisiones que toman nuestros mandatarios y que impactan en nuestros bolsillos. En Chile, la Cámara de Diputados del Congreso Nacional aprobó las partidas del presupuesto. Estamos hablando del año 2023. Todo apunta a que habrá recortes en gastos de promoción y defensa de los derechos humanos. El gobierno de Boric. La información. Durante una prolongada sesión de casi 22 horas, los legisladores chilenos pasaron el proyecto del presupuesto para 2023 al Senado, donde se debe ratificar definitivamente antes del 30 de noviembre de este año, como indica la ley. Investigadores de la agencia Prensa Latina indican que lo más notable fue la eliminación de unos 15.000 millones de pesos, equivalentes a 16.7 millones de dólares, de recursos destinados al funcionamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que de esta manera queda sin recursos para realizar sus funciones a partir de enero próximo. Además, los partidos de derecha y extrema derecha consiguieron quitar del presupuesto del Ministerio de las Culturas, Arte y Patrimonio los fondos para institutos afines, entre ellas el Museo de la Memoria, donde se preserva el recuerdo de las víctimas de la dictadura militar. En la rama de la salud, aumentó a 10.000 pesos o 11.11 dólares. El promedio del costo por persona en la atención primaria, todavía por debajo de lo exigido por los trabajadores del área. Respecto a las listas de espera, como se le conoce al tiempo durante el cual un paciente debe aguardar para tratarse con un especialista y que suele demorar varios meses, se dispusieron fondos para incrementar el número de camas en los hospitales. El gobierno del presidente Gabriel Boric tendrá que pelear ahora en la Cámara de Senadores para reponer los recursos recortados por los diputados, sobre todo en el sensible tema de los derechos humanos. Y este es un muy buen tema, el que les muestro a continuación. Es una noticia de ayer, pero es importante. Cuba y Argelia tomaron este jueves distintos acuerdos de cooperación. Está de visita oficial el presidente Miguel Díaz-Canel en Argelia.
Se reunió con su homólogo Abdelmajid Tebboune y afirmó allí lo importante que es seguir trazando un camino juntos. Además, Argelia ha tomado algunas decisiones geopolíticas. No solo enviará una planta de energía solar al pueblo cubano para ayudarlo a superar todas las vicisitudes y los problemas de los últimos tiempos, sino que además se ha tomado la decisión de cancelar los pagos de los intereses de la deuda cubana hasta nuevo aviso. Díaz-Canel decía es una demostración de apoyo. Argelia y Cuba siempre han tenido relaciones amistosas por décadas y allí el resultado entonces de esta diplomacia. Pausa rápida. A la vuelta todo Qatar. La previa en Telesur, más que interesante. Aquí los espero. El Mundial de Qatar 2022 será la 22ª edición del Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA y se desarrollará desde el 20 de noviembre hasta el 18 de diciembre. Esta será la tercera vez que el torneo se disputa en el continente asiático, tras la edición de 2002, jugada en Corea del Sur y Japón, y la de Rusia 2018. Por primera vez el torneo tiene lugar en Oriente Próximo, en un país árabe y de mayoría musulmana. El primer torneo se disputará entre el anfitrión y Ecuador por el Grupo A. Esta mañana en Agenda Abierta informaremos sobre este evento y analizaremos las implicaciones sociales y económicas de este torneo deportivo. Pregunta en Twitter. Las imágenes de Qatar son lindísimas realmente, ¿eh? Lo que es la infraestructura, todo lo que han hecho, las imágenes del metro, una belleza. Pregunta Twitter, director. A ver, vamos para allá. Hinchas de todo el mundo se alistan para recibir el inicio de la fiesta futbolera, el Mundial de Qatar 2022. Preguntamos, y aquí la pregunta clave, ¿se acaba lo negativo cuando empieza a rodar el balón? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? Miren, ya hay 113 participaciones y ya tenemos también el invitado en el estudio. Nos preparamos a hablar con un productor que en épocas anteriores ya hemos trabajado juntos y siempre el fútbol ha sido el leitmotiv, así que ya en un ratito empieza un diálogo bien lindo, bien interesante, buscando afinar los motores rumbo a este Qatar 2022. Hay algunos tweets. FIFA dice, los tres leones marcando la diferencia fuera de la cancha. Inglaterra, último equipo en participar en una Copa Mundial de FIFA, un evento de participación comunitaria, resaltan aquí, reunión de participantes de la Copa de Trabajadores en Doha. El fútbol une al mundo. Por favor, muestren la imagen, claro, allí está la gracia de la cuestión. Vamos, si quieren me sacan a mí, vamos de a uno a ver esas imágenes, Andreina. Allí el evento y de paso me las ponen por acá si las puedo ir viendo y comentando. A ver... Avanzamos, no importa. Allí las imágenes, en este caso los saludos protocolares, algunas corresponden, como ven, vamos a la cuarta, a distintas escenas del partido. Ya llegué, me dice Andreina, corriendo las imágenes, que es nuestra productora. En realidad anda corriendo terriblemente y no es jugadora de fútbol, pero bueno, ese es el espíritu de Agenda Abierta, tempranito estar activos. Hasta ahí, luego... Voy con Aerolíneas Qatar. 2 días más después de trabajar en este proyecto durante años, se siente surrealista que solo falten 2 días. Es hora de que el arduo trabajo de todos cobre vida y disfrute de este gran logro para el hermoso Qatar. Allí, por favor, de nuevo, vamos a la imagen, que es lo que está en el posteo, y luego me voy con Rolando Segura, que ya está listo también en el lugar de los hechos, presto para reportarnos. Vamos a abrir el análisis mientras se suma Rolando. Hernán Tobar, periodista, corresponsal de Telesur, a esta hora con nosotros. Periodista y productor, así que ya estás atrás de todo esto. Hola, mi amor, bienvenido. ¿Cómo te va? Ya estás atrás de todo esto viendo qué pasa. Sí, efectivamente. Rolando ya está listo con imagen, pero ahora desde la ocasión se suma también con nosotras a este ratito de conversa. ¿Qué le ves a Qatar 2022? ¿Por dónde empezamos? Empecemos porque se está realizando en una fecha que no es típica para los mundiales, ¿no? Que es más o menos a mitad de año.
y pues que es una cultura diferente. Ajá. Una cultura pues que ha tenido bastantes miradas del mundo, ¿no? Una cultura distinta, con unas reglas distintas para este mundial y que a partir de allí también hay una serie digamos, de vistas distintas a lo que representa esa cultura, que si bien es cierto, pues digamos en estos lares no conocemos y ha generado como ciertas suspicacias también desde los grandes medios de comunicación anglosajones que han venido criticando fuertemente pues la postura de Qatar y sus reglas para ingresar al país, para la permanencia de los hinchas, una serie de percepciones distintas de lo que es Lo esa que se cultura. debe y lo que no. Correcto, correcto. Hace una horita salía una información oficial ya que no se permite la venta de cerveza en los estadios. Así es. Era un punto muy discutido entre Qatar y FIFA y finalmente se asume la decisión. Y es verdad que los medios de comunicación han ido poniendo su granito de arena, adverso por supuesto, y desde Europa, por ejemplo, es donde más se nota, más que en Latinoamérica, ¿no, Hernán? Correcto, correcto. En Europa, digamos, los medios anglosajones sobre todo, los ingleses, están muy, digámoslo, con esos ojos avisores en relación a las prohibiciones que se están dando en Qatar. Pero el tema por ejemplo, el tema de la cerveza es un tema que en otros estadios y en otros países pues tampoco se puede hacer. En Colombia, por ejemplo, en los estadios no estaba permitido el ingreso de bebidas alcohólicas, ni dentro del estadio tampoco se pueden ingerir bebidas alcohólicas. Te voy a decir eso, porque en Argentina, imagínate, con el panorama de violencia que enfrentamos en los estadios de fútbol, agregarle el condimento de la venta alcohólica a lo interno, dentro de ese espacio, hay cosas que desde aquí, desde Latinoamérica, que consumimos y que vivimos fútbol, porque esa es la otra, ¿no? Entrar en el negocio es otra cuestión. Los que consumimos fútbol sabemos que hay cosas que no nos llaman la atención. Esa es una de ellas. Por Correcto. ejemplo, imagínate, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, la idea y la fiesta del fútbol se vive de una forma distinta, para seguir usando el adjetivo que está usando nuestro invitado. Ahora, llevemos la mirada ya al espectáculo en sí mismo, y no solo el domingo, que se prevé una inauguración por todo lo alto y con joya Fastuosa. tecnológica, sino vayamos un poco más allá. Vamos al fútbol, con un Cristiano Ronaldo que está en la palestra, con un Messi con muchísima atención mediática, con figuras que no están, Sadio Mané, por ejemplo, y ya vamos entrando como en la temperatura del fútbol. Sí. El domingo se espera una inauguración fastuosa, una tecnología, como tú lo dices, de alto nivel, de punta. Los estadios, digamos, es un ejemplo de esa tecnología de punta que se está utilizando en este mundial. Un Ecuador y un Qatar, pues que en el modelo de juego o en el desarrollo del juego parecen ser equilibrados de pronto. Ecuador con un poco más de tiempo de juego, con un técnico argentino que ha sabido moldear a sus jugadores, una eliminatoria de muy buen desarrollo, una clasificatoria pues que lo llevó a Qatar por encima de Colombia, por encima de Chile, y Alfaro ha sabido como compenetrar con sus jugadores, ¿cierto?, para llevarlos donde están una de las selecciones más jóvenes del Mundial, y eso pues puede tener un valor agregado. Y bueno, Qatar con poca experiencia, que se ganó, digamos, su clasificación por ser país sede, pero no ha tenido, digamos, una figuración alta. Y ha sabido participar con alguna buena, digámoslo, si se quiere, participación en algunos torneos que tienen que ver con países latinoamericanos. Estuvo participando en la Copa Oro de la CONCACAF, y en ese sentido, pues, digamos, ha venido creciendo su nivel. Pero, pues, en ese grupo se espera que haya otras, digamos, selecciones relevantes. Marcela. Hay equipos que siempre son los favoritos. Sin duda. Siempre están ahí, Sin ¿no? duda. Y fíjense que ni siquiera me voy a referir demasiado a Argentina como para que no me acusen de muy argentina en estas circunstancias. Y no te rías, Hernán. Pero Brasil también es el candidato Sí, eterno. claro, sin duda. Sí. Y Francia que se espera que revalide su título, campeona mundial. Sí. Pero entre los favoritos sin duda, y es más, se espera una semifinal. Los que van un poquito más allá en los análisis, se espera una semifinal entre Brasil, Argentina, campeón y subcampeona de la Copa América, con un altísimo nivel, con figuras que de pronto, en el caso de Argentina, aseguran que pueden ya estar de salida, como Messi, que espera consagrarse como el mejor del mundo, porque lo ha ganado absolutamente todo en esta Copa Mundo. Le hace falta
el galardón mundialista. Entonces, bueno, hay bastantes expectativas con Argentina. Además es el quinto, ya es el último para Messi. O sea. Correcto, correcto. Lo mismo, el caso de Cristiano Ronaldo también es el quinto mundial, también está de salida. Y bueno, se espera, hay muchas expectativas con relación a este mundial. También hay una cosa para analizar, Marcela, y es que en algunos países europeos, donde está, digamos, la élite del fútbol internacional, se terminó hace muy poco la temporada de fútbol y eso ha representado un esfuerzo físico por parte de los jugadores que no están llegando en su buena forma. Más o menos alrededor de 32 jugadores si hace están 3 días lesionados. Jugó Messi, imagínate. Correcto, y sumarle a eso que hay partidos de preparación, partidos amistosos muy sobre la hora, muy sobre la hora. Mira las lesiones que tiene el equipo argentino. Terrible, ya seguimos porque está Rolando Segura con nosotros desde Doha, así que quiero aprovecharlo en el buen sentido. Rolando, bienvenido, ¿cómo te va? Sí, saludos Marcela, en efecto estamos acá ya en Doha, todo el equipo de Telesur desplegado para esta amplia cobertura que se hará de este Mundial Qatar 2022. Te explico dónde estoy. Estoy en el paseo marítimo La Corniche. Son alrededor de 7 kilómetros que bordean toda esta zona de la península de Doha, que es donde se ha organizado precisamente el carnaval callejero. Estos 7 kilómetros de paseo marítimo están divididos, digamos, por las zonas de los diferentes países que participan en esta Copa del Mundo. También está la zona del Fan Festival, donde se van a estar desarrollando conciertos con artistas internacionales. Es en este paseo donde se reúnen los cataríes, también los residentes en este país. Recordemos que es una nación de poco menos de 3 millones de habitantes. Se habla de 2.900.000 personas las que habitan acá y apenas 300.000 son originarias, son nacidas acá en Qatar. Y durante todos estos días este ha sido el sitio de reunión fundamental de los aficionados del país y también de los visitantes que comienzan a arribar a esta nación. Ya desde las jornadas de ayer, de antier, durante el día de hoy, comienza a apreciarse más la afluencia de personas, de aficionados que vienen desde diferentes partes del mundo. Pero les propongo la siguiente historia para conocer un poco más acerca de cómo es la vida en esta nación del Golfo Pérsico. El vecindario más genial de Doha, estratégicamente ubicado en el corazón de la capital de Qatar. Primer proyecto de regeneración sostenible del mundo y una de las ciudades más inteligentes creadas hasta ahora. Es un concepto increíble. Han trabajado hoy muy duro para lograr esto y puedes ver lo increíble que es. No era así hace 6 o 7 años. Ahora es increíble. Esto es una ciudad inteligente. Ciudad, como puedes ver, es encantador, ¿verdad? Sí, es agradable. Para apreciar la proporción, espacio, luz y ornamento de Musharraf, lo ideal es recorrer sus más de 30 hectáreas en la red de tranvías autopropulsados del distrito. Este sistema de transporte público gratuito con aire acondicionado y wifi a bordo tiene frecuencia de 6 minutos. Sus paneles especiales de vidrio filtran la luz e inhiben más del 90% de los rayos solares. Son convertibles para operar como vagones al aire libre durante el invierno. Aquí es posible caminar por todo el distrito sin el agobio de las altas temperaturas, porque los edificios y las calles están diseñados para capturar la brisa fresca y la mayoría de las rutas peatonales proyectan sombras. Modernos, pero inspirados en el patrimonio y la arquitectura tradicional de Qatar. Los más de 100 edificios de viviendas y comercios de Musharraf reinterpretan formas antiguas para crear una ciudad contemporánea que revierta el uso aislado de la tierra, la dependencia del automóvil y estructuras hambrientas de energía. Asombroso, un país pacífico y porque me gusta aquí. Es tan pacífico e increíble. Una persona puede caminar aquí
Máximo confort con mínimo uso de energía, una de las premisas del proyecto iniciado en 2010 con un costo de $5.000 millones. Con piedra caliza y otros materiales de construcción ecológicos se levantaron paredes más gruesas, combinadas con vidrio termoaislante para evitar calor y ahorrar la energía generada por alrededor de 8.000 paneles solares que también aseguran agua caliente para todo el distrito. Musharraf es donde Doha nació, justamente aquí la renovaron. Es bastante nuevo, hace un par de años, y es un proyecto de la Sheikha Moza, de la reina de Qatar, la parte principal es el design y la arquitectura. Intentan promover el design, fashion design y todo lo que está alrededor de esto. El proyecto cuenta ya con una de las concentraciones más altas de edificios en el mundo, con certificación de liderazgo en energía y diseño ambiental dentro de una ciudad. Es un país que desde que llegué estaba en construcción. Recordamos que era un desierto, de ser un desierto, pasar a una gran ciudad. Tiene la visión del 2030 de ser una ciudad como los países del Golfo. El sitio más fresco es quizás la principal plaza del distrito, con su techo retráctil para protegerse del sol y su innovador sistema de refrigeración. Pues sí, prácticamente es como lo moderno de Doha. Es muy nice, llamémosle así, lo puedo decir así, ¿no? Muy sofisticado, hay muchos locales súper bonitos. Una zona muy linda, nuevita en Qatar. No faltan las estaciones de carga para autos eléctricos y un sistema automático de recolección inteligente de desechos. Más de 10.000 cámaras están conectadas a una sala de control para garantizar seguridad a residentes y visitantes. Así es como se vive en esta zona, el centro comercial de Doha, capital de Qatar, muy cercano a este paseo marítimo de la Corniche en el centro de Doha. Importante destacar también peculiaridades que tiene esta fiesta del fútbol en esta oportunidad. Por primera vez no se desarrolla en los meses del verano, sino en el invierno, pero durante todo el día las temperaturas acá, Marcela, televidentes, son las temperaturas del verano, las temperaturas del desierto, y apenas a esta hora de la tarde es que comienza a refrescar un poco y ven cómo está este paseo a esta hora. Recordemos también que es uno de los mundiales más caros de la historia, $220.000 millones se han invertido para esta fiesta, y acá en esta zona es donde se va a desarrollar precisamente el festival callejero, y hay colores que llaman mucho la atención, y cuando alguien tiene una camiseta de este color comienzan a pedirle fotos los residentes en Qatar. Ella es, sin duda, vienes de México. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Mercedes Roa, vengo de la Ciudad de México orgullosamente a apoyar a mi país. ¿Y qué te has encontrado acá en Qatar? Se decía que había muchas reglas, que había muchas limitaciones, pero yo he visto a las personas, a los que vienen de Occidente, a los residentes también, con todo tipo de prendas de vestir. ¿Cómo te han recibido? Oh, muy cómodo, la verdad. Hace mucho calor, está muy divertido, y sobre todo la gente es muy amable. No, con la ropa no hemos tenido ninguna inconveniencia y todo ha superado totalmente las expectativas. Está precioso y muy divertido. Bueno, que disfrute este mundial. Hemos conocido durante estos días a personas residentes, personas de México que han venido, que trabajan, que residen acá en Qatar, pero muchos que también están visitando esta ciudad por el mundial, y aquí tenemos precisamente una familia. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha recibido este mundial Qatar 2022? ¿Su nombre, por favor? Olimpia. Olimpia, cuéntenos. La verdad que han sido muy amables con nosotros, nos han recibido excelentemente bien, y la verdad que está muy hermosa este lugar. Nos lo hemos pasado increíble. ¿Y quién ganará el mundial? México, no creo. Definitivamente México, venimos a ver por México, sí, definitivamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo se ha encontrado este país? ¿Cómo lo ha recibido? Increíble, es un país increíble, es definitivamente, estamos del otro lado del mundo y es otro mundo, eso es un hecho. ¿Qué es lo que más destaca de lo que ha podido conocer en las pocas horas que tiene acá en Qatar? La comida.
Me encanta la comida. Es picante también, parecida a la de México. Pero es muy sabrosa, muy condimentada, pero muy sabrosa. Bueno, que sigan disfrutando esta fiesta. ¡México! 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 Bueno, también Marcela, que no te desagrade esta pasión por México, porque de Argentina también hemos visto mucho por acá. En las noches, en este mismo paseo se dedican la noche, le llaman la noche de los hinchas, y vienen aficionados locales, pero también animadores que han venido de Argentina para dar color, para dar pasión a esta fiesta de fútbol acá en Doha, Qatar. Muchas gracias, Rolando. No me da nada, tranquilo. Y además miraba pensábamos y hablábamos acá con Hernán de lo cosmopolita que se ve todo, y también eso es un espacio de unión en un mundo que está consternado y que tiene conflictos, Rolando, así que está bueno tener en nuestra pantalla una imagen que está propiciando paz, unión y otros aspectos que no es solo la recreación o el juego deportivo, Rolando. Sí, en efecto, va a haber mucha fiesta acá. Como te decía, este paseo está concebido como el lugar por excelencia del festival callejero, le llaman, donde va a haber expresiones de todas las culturas que se encuentran hoy acá en Qatar para celebrar la fiesta más grande del deporte en el mundo y que siempre concentra aficionados. Y como te decía, se ha hablado mucho de las limitaciones, de las reglas que pudieran existir acá en Qatar con respecto, por ejemplo, al vestuario, al comportamiento, y hemos visto a personas de todas las maneras posibles en su vestimenta, en su manera de expresarse. Por ejemplo, se decía que las bubucelas no iban a poder usarse en este mundial, y hemos visto incluso hasta especies de cornetas, de instrumentos que emiten sonidos similares que son propios de esta región y que sin duda van a estar animando esta fiesta durante estos días. Pero tenemos, como te decía, todo un equipo desplegado acá para esta amplia cobertura que va a realizar Telesur, no solo en nuestra pantalla en español a través del programa Zurda Infinita, sino también en nuestra pantalla en inglés con el programa Desde la Cancha. Víctor Hugo Morales, Juan Pablo Sorín, Carlos Montero estarán acompañándonos durante toda esta cobertura. Un abrazo a todo el equipo. Hasta luego, Rolando. Seguimos desde aquí y vamos a, ya para el final, a hablar de estos equipos. Aprovechemos México, sumemos otros también de la región. Correcto. México tuvo un partido amistoso hace, ¿qué?, 2 días. Lo perdió con los suecos. 2-1 perdió, y según las estadísticas, pues en los últimos 10 partidos, México ha perdido 4, ganado 4, ¿cierto? Y empatado 2. Lo que significa que ha venido, los números no le han favorecido a México, y llega pues con, digamos, con esa expectativa de que puede hacer en el Mundial bajo la dirección de el Tata Martino, ¿no? Un técnico argentino, pues también reconocido y que ha venido, digamos, cogiendo esa selección y la ha venido, digámoslo, moldeando para llegar. Está plagado de técnicos argentinos. De hecho, Qatar es la expresión ser DT, parece que lleva la marca, el Made in Argentina, ¿no? Ajá. Así es, así es. Con lo cual la exportación ya vemos que no se da solo en productos tradicionales, digamos, sino también en servicios, y en este caso... Porque además recuerda que Gustavo Alfaro, el técnico de Ecuador, pues también es muy reconocido, inclusive fue analista deportivo en algunas cadenas internacionales, también muy buen técnico en Argentina, y es el timón de la selección ecuatoriana. Pero también está Costa Rica, ¿no? Está la selección costarricense. Está la selección costarricense que, bueno, ha tenido una figuración importante en algunos mundiales, digamos, se mantiene como en ese equipo de la CONCACAF, con Keylor Navas en la portería, que pues es la gran figura de Costa Rica. Vamos a esperar, vamos a mirar. ¿Es el cuarto de Keylor? Es el cuarto de Keylor. Es el cuarto también, ya veteranos. Sí, ya llega el grande. Momento del recambio. Gracias, mi amor. Ahí mismo te quedas y vamos a Twitter. De paso, caza un ojito, Hernán, a ver qué opinas. Hinchas de todo el mundo se alistan para recibir el inicio de esta fiesta en Qatar.
Y preguntamos, ¿se acaba lo negativo cuando empieza a rodar el balón? Y ustedes dicen sí, 28,9, no 61,7. Mira esto, Hernán, mira qué clarito. 61,7 dice que no se acaba lo negativo. Y 9,4 dice no sé. Hay 128 participaciones y luego de esto, como ya mismo tengo que ir con Madeleine García, quiero mostrarles también otra noticia y otro aspecto noticioso hasta ahora. Venezuela demostró ante la Corte Internacional de Justicia la incompetencia de Guyana en torno a la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo. Madeleine García a esta hora nos amplía, presta, lista y muy abrigada. Made, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Marcela? Bueno, sí, en el día de ayer Venezuela compareció, la vicepresidenta de la República, con un amplio equipo de juristas e historiadores, acudió a la Corte Internacional de Justicia para demostrar que Guyana es incompetente o no tiene competencia en la demanda que introdujo unilateralmente ante esa instancia sobre el Esequibo, un territorio que en el día de ayer nuevamente Venezuela mostró pruebas, mapas y nuevos hallazgos, Marcela, para evidenciar que ciertamente es un territorio del que fue despojado hace más de 100 años por el Reino Unido. ¿Y qué alegaba y argumentaba Venezuela? Bueno, Venezuela argumentaba que precisamente el laudo arbitral que recoge o que llama Guyana para esta demanda fue el de 1899, que para Venezuela no es válido, es fraudulento y además hay pruebas en donde se muestran precisamente en qué consistieron ese fraude. Fue un complot entre las potencias del momento, Estados Unidos y Reino Unido, para quitarle territorio a Venezuela. Todo eso se comprobó años después y por eso surge el Acuerdo de Ginebra, que contempla que ambas partes deben negociadamente, además con diplomacia, con negociaciones, deben llegar a un acuerdo en feliz término. Guyana pasó por encima de este acuerdo desde el año 2015 o a partir del año 2015 comenzó como una escalada de la agresión cuando el gobierno del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, firmó el decreto en contra de Venezuela señalándola como una amenaza inusual para Estados Unidos y esta fue la luz verde para que la ExxonMobil, la petrolera ExxonMobil, entrara dentro de este territorio venezolano que Venezuela reclama desde hace muchos años y Guyana se apartó de los buenos oficios, se apartó de las negociaciones y comenzó esta escalada hasta el año 2018 que le dice a la Corte Internacional de Justicia que requiere de su intervención para dirimir esta situación. Así que la Corte se declaró competente para conocer sobre el caso. Venezuela rechaza esta jurisdicción. Sin embargo, en el día de ayer acudió porque Venezuela dice que en cualquier instancia debe defender sus derechos históricos soberanos sobre este territorio y eso fue lo que vimos en el día de ayer. Es una audiencia de incidencias, así se llama, es decir, que es solamente puntual para demostrar que ciertamente Guyana no es competente y que quien debe estar ahí sentado es precisamente Reino Unido, que en la sala no se encontraba porque fue el Reino Unido quien estuvo al frente de ese laudo arbitral de 1899. Y en este sentido, pues decía la vicepresidenta Delcy Rodríguez y los juristas que estuvieron allí defendiendo a Venezuela, nosotros queremos saber si la Corte Internacional de Justicia va a seguir o continuar con estas acciones cuando en realidad quien debe estar ahí, que fue el actor principal, el Reino Unido, no está porque Guyana no existía para ese momento porque era colonia. Así las cosas concluyeron el día de hoy. Hoy continúan estas audiencias de objeciones preliminares, le correspondió el turno a Guyana y la próxima semana serán 2 días más de contestación. Ahora, luego de La Haya, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se trasladó acá a Ginebra, en donde nos encontramos, Marcela. ¿Y por qué se trasladó acá? Aquí están funcionan 44 organismos multilaterales de Naciones Unidas y desde muy temprano, en horas de la mañana, la vicepresidenta ha sostenido reuniones bilaterales. La primera de ellas fue con Tatiana Balovaya,
quien es la directora general de Naciones Unidas acá en Ginebra, y hablaron sobre el tema del multilateralismo, una visión general y esta cooperación. Luego sostuvo una reunión con la secretaria general de la UNCTAD, que es el organismo para el comercio y el desarrollo, un poco para hablar sobre el comercio de Venezuela, cómo poder avanzar en medio del bloqueo, y esto fue abordado en esta reunión por la vicepresidenta, y estamos a la espera de una tercera reunión con el alto comisionado para los derechos humanos, que sustituyó a Michelle Bachelet. Él es Volker Turk, y por supuesto al final de esta reunión la vicepresidenta va a declarar y nosotros vamos a llevar la información que allí se genere y qué hablarán en estos términos, porque Venezuela nuevamente va a elevar la voz frente al alto comisionado de derechos humanos sobre las consecuencias que ha traído el bloqueo ilegal de Estados Unidos para el país. Así las cosas desde Ginebra, y por supuesto más adelante estaremos en contacto con ustedes. Marcela. Un tema de vital importancia para este pueblo. Gracias, Madeleine García con nosotros. Un momento de despedirnos. Ahí sobre la hora, 9:30 ya, hora local. Gracias a todos por confiar en nosotros, por poner la tele y elegir Agenda Abierta para informarse. Seguimos, hay más en nuestra programación.